Tras las huellas del tiempo comienza nueva etapa. Después de varios años a través de la radio universitaria y a través de un par de páginas web, tras las huellas del tiempo comienza una nueva etapa en este verano de 2014, dejando a un lado la antigua web y migrando a una nueva web donde tener toda la información que os planteábamos hasta el momento de una manera más clara. Traslashuellasdeltiempo.com es el nuevo dominio, desde donde podéis localizar la información de aquellos yacimientos arqueológicos donde realizar prácticas en excavaciones, por ejemplo, para veranos como este de 2014, o donde localizar información para visitar yacimientos a lo largo de toda la península ibérica. Tendréis en la nueva web un nuevo diseño, presentada la información de una manera mucho más clara, y como creemos que la investigación, formación, difusión y en este caso el turismo deben de ir de la mano, os presentamos toda la información pues un poco dentro de estos bloques. En la parte de investigación e información nos presentaremos ahí la sección de excavaciones, cursos, talleres, congresos, seminarios y luego toda la información de podcast o hangouts que preparemos con la información o conociendo con más detalle alguno de sus proyectos. Para el público un poco más en general tendréis toda la sección de conferencias, charlas, recreación histórica, arqueología experimental, visitas guiadas, visitas teatralizadas, visitas utilizando las nuevas tecnologías y luego una última sección para que podáis apoyar aquellos proyectos a través de microfinanciación, la adquisición de publicaciones, de apoyos a merchandising, pues desde ahí os tendremos toda esa información actualizada. Información de las redes sociales, Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, las últimas novedades que entren en la web y por último, finalizando un poco esta pequeña presentación, dentro de cada yacimiento tendréis un poco para conocer el yacimiento, localización, una pequeña presentación, todo lo relacionado con la asociación, la empresa, la administración que lleva ese yacimiento, cómo contactar, cómo ver todas las publicaciones que ellos realizan, una sección con toda la información para la visita para que sea de una manera más cómoda, accesible toda esa información que muchas veces está desperdigada por la red y luego una segunda sección con investigación e información, campañas de excavación arqueológica y yacimiento, diarios de excavación, cursos, formación que ofrecen, bibliografía y cerrando ya esta sección, pues prensa y difusión, un poco publicaciones que haya habido en medios escritos, a través de televisión también, a través de la radio, campañas de crowdfunding, de microfinanciación que tengan en proceso y por último una pequeña galería con fotos y vídeos relacionados con ese yacimiento. Y siempre, como os comentamos, la opción de que podéis seguir todos estos proyectos vosotros mismos a través de la red social que más os guste. Gracias al proyecto Ciudad de Regina por habernos invitado a participar en este pequeño vídeo. Un saludo. Esperamos que los contenidos de traslashuellasdeltiempo.com sean de vuestra agrado. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Roberto, encantado. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, pues estamos aquí una tarde de viernes, a puntito cada uno de ir a nuestras respectivas obligaciones y en este caso relacionadas, en mi caso, con el ocio tiempo libre. En el caso de José creo que no, creo que es más trabajo aún. Entonces, bueno, vamos a intentar tardar muy poquito en realizar esta entrevista. Y bueno, solamente decir que estamos con José Camello, es el director de Libre Producciones SL, una productora de televisión muy conocida en Extremadura y sobre la cual, bueno, pues avanzando la entrevista podremos un poco ponerlo en situación, en contexto, para que sepáis un poco el sentido de por qué José está hoy con nosotros. Y empezamos hablando del tema general sobre el que va un poco a girar toda nuestra conversación. Arqueología y medios de comunicación. José, ¿crees que entre arqueología y medios de comunicación hay un idilio imposible?
Hombre, no debería haberlo, no debería haberlo. Como cualquier otra materia científica en realidad los medios de comunicación básicamente se crearon para difundir la cultura, para difundir el conocimiento y desde luego otra cosa es lo que suceda en la realidad, pero no debería serlo. Creo que la arqueología y todo lo que le rodea debería ser, vamos, a diario fuente, que lo es, y al mismo tiempo estar presente en los medios de comunicación. Lamentablemente quizás no sea así, pero bueno, no considero que debería ser un idilio posible, todo lo contrario, debe ser un matrimonio, digamos, más allá incluso de la conveniencia. Desde luego, nosotros, de la batería de preguntas que te tenemos un poco preparada, ya digo que van a tocar tangencialmente en algunos casos pues, este tema. Nosotros entendemos que debido a la trayectoria que habitualmente ha solido tener el tratamiento de temas que han tenido que ver con la arqueología, con la propia historia en los medios de comunicación, queremos llegar a determinar qué serie de claves pueden analizar todas aquellas partes que nosotros que podamos entender. Ayer hablamos precisamente con Jaime Almansa, otro profesional de la arqueología, a que se cree esa imagen a veces errónea, distorsionada, de lo que es nuestro trabajo, de lo que nosotros, del conocimiento que generamos en la propia sociedad. Y tanto es así que, bueno, tenemos algunos precedentes importantes, nos vamos a ir al más clásico, el más conocido, por ejemplo, la serie Cosmos, todo el mundo la recordaremos. Y, y aquí es donde te pregunto, ¿tú crees que la rigurosidad está reñida con hacer de los nuestros unos contenidos amenos? Yo creo que no. Digamos que en principio la serie que ha citado Cosmos, mm, puedo incluso decir que tanto ella como por ejemplo la dedicada al mundo animal, al mundo de la naturaleza, el hombre y la tierra, que coincidieron quizás en el tiempo, pero Cosmos en particular promovió un sinfín de vocaciones, un sinfín de acercamientos a lo que la serie contaba, ¿no? La adaptación de la serie de Carl Sagan. Es un ejemplo preclaro de que se pueden hacer las cosas muy bien y se puede convertir en un éxito para todos los públicos esa serie. En cualquier caso, no debería estar reñido. Es que es un problema propio de nuestro siglo y del anterior, ¿no? Esta sociedad de consumo que vincula los contenidos que los medios de comunicación llevan a- a los ciudadanos con, bueno, pues, con intereses que son muy particulares, que son privados y que son propios de la sociedad capitalista. Es decir, ello ha tenido mucha influencia en hacer ver, en crear la impresión, ese mensaje píldora, de que el rigor, de que el cientifismo, de que la cultura, digamos, los contenidos que son adecuados a lo que se está contando, pues tienen necesariamente que reducirse para llegar al común de la gente, reducirse en el sentido incluso intelectual. Yo a nivel profesional, a nivel personal, la verdad es que llevo mucho tiempo detestando esta aseveración, este criterio. Yo creo que no, que no deberían hacerse concesiones para llegar a lo que se entiende por un gran público. No deberían hacerse porque básicamente los medios de comunicación están vinculados a los ciudadanos, ¿no? Desde su propia creación. Por lo cual, bueno, yo particularmente soy muy desafecto a la teoría de que hay que rebajar el nivel de los contenidos de este tipo de programas, de este tipo de series, de cualquier tipo de programa divulgativo para llegar digamos, a cultivar mentes bueno, que todas las tenemos y están en perfecto desarrollo. Uh-huh. Y por lo tanto, ¿sería ético sacrificar algunas de esas pretensiones cientificistas en aras de procurar que ese conocimiento ya más o menos tamizado llegue al gran público? Pues son respuestas primas hermanas, es decir, ético. Ya entramos dentro de un concepto moral, de un concepto personal de cada una de las personas o profesionales que se avengan a hacerlo.
A mí en particular, yo hablo de mi experiencia. Yo creo que no se deberían hacer concesiones porque básicamente la historia de la comunicación de nuestra cultura, bueno, pues habla por sí sola, ¿no? Es decir, no creo que se tengan que establecer límites y mucho menos límites por abajo para que los contenidos, sean literarios o sean audiovisuales, lleguen al público. No, yo discrepo de algo que lamentablemente se hace demasiado a menudo, pero que en mi opinión no debería hacer. Otra cosa es que cada uno valore desde sus principios morales si es correcto o no hacerlo. Ujú. Eh, entonces, a tu juicio, actualmente, ¿cuáles crees que son los principales criterios que guían a la hora de comunicar contenidos que tengan que ver con la historia, con el pasado del ser humano, a aquellos medios, vayamos a llamarlos medios generalistas, tanto prensa, radio, prensa escrita, vamos a llamar los medios conocidos, a la hora de proporcionar esos mismos contenidos mm, y ya digo, en su sentido más amplio, ¿qué es lo que a ellos les guía? Bueno, mi experiencia en este sentido es vaga, es decir, buena parte de los trabajos que profesionalmente he podido hacer o hemos podido hacer en nuestra productora, pues han tenido siempre un circuito predeterminado precisamente por esta serie de cortapisas que se producen, pero que habría que estudiar más en función de la propia evolución de los más media, de la propia evolución de los medios de comunicación, que de los propios contenidos, ¿no? Los medios de comunicación generalistas, y si los podemos dividir entre medios privados y medios públicos, pues básicamente los criterios en muchas de las veces están al orden del día. Por un lado, fruto de la concentración de estos medios, pues son criterios de orden económico, de orden de beneficios, y los medios públicos, buena parte de ellos son de orden político. Cuando se conjugan ambas cosas y cuando bueno, a- al mando de estos enormes ferrocarriles que son los medios de comunicación generalistas se ponen personas que tienen o tienden a asumir esos criterios como propios, como profesionales, pues se acaba abocando al modelo televisivo, por ceñirnos exclusivamente a la televisión, o al modelo periodístico, también abriendo el espectro a los medios de comunicación escritos, incluso al Internet, pues, pues llegamos a la conclusión de lo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De una cierta aridez en el sentido de la falta de contenidos que podemos etiquetar vagamente como culturales o como de interés histórico y artístico. Eso está claro, que hay un déficit importante y que los criterios se basan, insisto, de forma lamentable, en, bueno, pues en un contexto que está propiciado por la propia dinámica de una sociedad que en este caso, y en ese sentido, es puramente enfermiza, ¿no? Es un poco despótica porque básicamente los contenidos de los medios de comunicación se dirigen a un gran público, pero exclusivamente como consumidor, no como algo o digamos, alguien o un receptor que tenga capacidad de modular y de influir en esos contenidos. La típica expresión de, bueno, pues la televisión se pone lo que la gente demanda es la mayor falacia que uno puede imaginar, puesto que es exactamente al contrario, ¿no? Es decir, se programa lo que se pretende que la audiencia consuma, pero por supuesto sin la menor consulta al respecto. José, en tu última intervención, sí que nos has puesto un poco al corriente sobre ese escenario en los más media en el cual pues ni siquiera se da esa presencia de contenidos que tengan que ver con una cultura científica y mucho menos quizá con el pasado humano. Nosotros, más que en la ausencia, te vamos a preguntar cuando sí existe una presencia cierta de ese tipo de contenidos y cuál es la manera que se tienen por norma general, siempre estamos generalizando, ¿vale? Ujú. ¿Cuál es su tratamiento habitualmente?
Bueno, afortunadamente todos lo sabemos que medios de comunicación, pues hay muchos, está todo muy atomizado y afortunadamente hay ahora, sobre todo a través de Internet, pues más posibilidades de ver producciones de cultura científica que, bueno, pues que no llegan habitualmente a las televisiones generalistas. Una vez que, bueno, pues que somos conscientes de que existe esta producción, pues muchas veces en aquellos canales especializados, en aquellos contextos en los que se puede apreciar, pues quizás somos conscientes de que se tiende a, sobre todo por los modelos de producción con más recursos, puedo referir a las grandes productoras internacionales, ¿no?, que todos tenemos en mente, o a las grandes distribuidoras internacionales, pues cuantos más recursos hay, más se tiende a encaminar este tipo de producciones al concepto de entretenimiento o vincularlo muchas veces al concepto de gran novedad o al concepto de un espíritu, podríamos llamarle hollywoodiense, ¿no? Existen y muchas veces son de gran agrado del público en general. Mientras tanto, también existen unas producciones mucho más pequeñas, mucho más rigurosas, mucho más científicas, que muchas veces acaban pues teniendo su espacio en festivales especializados, en páginas especializadas, en televisiones especializadas de más diminuta, bueno, pues exposición al público. Estos últimos trabajos, para mí, personalmente, como persona vinculada a aquello que estamos hablando, pues me parecen que hay un enorme caudal de grandes producciones, de grandes trabajos, sin menoscabar el interés que suscitan las grandes producciones, pero desde luego sí que se puede hablar con total certeza de que es una, a pesar de las cortapisas para poder verlo, de que estamos en una edad de oro de la producción audiovisual basada en la cultura científica. Sí, sobre vuestra participación, de hecho, un poco al hilo de lo que hablas, en un festival como el Festival de Cine Arqueológico y Documental de Vidasoa. Un poquito más adelante sí vamos a tratarlo, pero ahora, y que también lo has citado, es una pregunta que viene muy al paso de todo esto que estamos tratando. Con respecto a los medios de comunicación tradicionales, la forma que tienen de comunicar, de llegar al espectador, es netamente distinta a la que están ofreciendo algunos comunicadores, vamos a llamarlo amateur, a través de redes sociales, web, blog, sus propias bitácoras. ¿Por qué no se copian esas buenas prácticas a las que tú aludías de estos blogueros, por ejemplo, en los medios de comunicación? Básicamente porque los medios de comunicación convencionales están muy jerarquizados. Casi yo tengo la impresión de que están militarizados. Entonces, la mayoría de los formatos y la mayoría de las creaciones que se difunden a través de los medios de comunicación generalistas o convencionales, tradicionales, los que tenemos todos en mente, pues están atados a lo que comentamos antes, a unos determinados criterios que vienen a su vez anclados en unos determinados intereses, que son básicamente, insisto, económicos o políticos. Ante esta circunstancia es muy difícil soltarse, que una dirección de un medio de comunicación pues se suelte para, digamos, capturar el espíritu mucho más libre y mucho más económico también, económico en el sentido de barato, que puede circular por las redes, ¿no? El temor, el reverenciar un temor a lo científico, a la expresión, digamos, académica, al rigor que hay en las televisiones, pues parte básicamente primero del miedo, del miedo y después de los rigores, del encorsetamiento que tienen estos propios medios en su propio funcionamiento, ¿no? Tenemos ocasión de verlo incluso a través de la prensa escrita en su versión internet, que es prácticamente clavada a la versión impresa con muy casi irrelevantes aportaciones que proceden del propio medio de internet, ¿no? Yo creo que con el tiempo y con la propia, digamos, desaparición de la televisión
como medio de comunicación convencional, quiero decir, en cuanto a que está en el salón de las casas y de ella depende lo que se consume, pues seguramente esto mejorará, ¿no? Cuando el usuario tenga, como sucede con Internet, el acceso casi directo a los contenidos que prefiera, y esos contenidos que preferirá seguramente sean los más cercanos a su propia manera de ver las cosas, que es básicamente lo que se hace a través de los blogs, por ejemplo. Ujú. Y de eso precisamente hablamos, de tendencias de consumo entre el público que consume este tipo de producciones. Aunque ya existen varios experimentos al respecto, ¿tú crees que es posible que en un futuro no muy distante podamos ver programas de, en este caso, televisión, que se dediquen única y íntegramente todos sus contenidos a la arqueología como tal? Hombre, es que me parece que es un campo vastísimo. Es decir, hay que plantearse de que a nivel personal y a nivel social, la arqueología, el descubrimiento de aquello de donde venimos y probablemente lo que nos dé bueno, pues las pautas a las que seguir en el futuro para no cometer determinados errores o meramente para conocer cómo hemos llegado hasta aquí, pues yo creo que tiene una trascendencia que no lo voy a explicar a vosotros, que sois arqueólogos, ¿no? Y profesionales. Tiene una trascendencia pues vital, que no figure como parte esencial o que no haya figurado durante el tiempo como parte esencial de nuestros medios de comunicación, de las televisiones, pues es una paradoja acorde con las múltiples paradojas a las que nos hemos acostumbrado a vivir en los últimos tiempos y seguramente a lo largo de la humanidad. Una paradoja absoluta. Es decir, que en determinadas parrillas no haya, pues con una naturalidad y con una cronología pues, obvia, pues este tipo de programas pues está en el debe de la historia de las televisiones. Es decir, y ya saliéndonos del marco privado, pues en el marco público, evidentemente en España, en este país en particular, pues hay una serie de cadenas de titularidad pública que en sus propios principios de programación, en sus propias leyes de creación, aparece la obligatoriedad de este tipo de programas, no concretamente de la arqueología, pero bueno, si interpretamos como nuestro patrimonio, nuestra historia, pues aquello que es la base de la creación de estas televisiones, pues desde luego no deja de ser francamente patético el hecho de que a estas alturas no es que se esté luchando por ello, es que se da como una posibilidad casi remota. En particular yo a título personal, como profesional, llevo trabajando para que no solamente la arqueología, digamos, científica de la que estamos hablando, o el concepto científico de la arqueología, sino la arqueología industrial, lo que es la arqueología relacionada incluso con el patrimonio vernáculo, con la memoria histórica, todo ese contexto que podríamos perfectamente valorar como arqueología debería estar en los medios públicos televisivos, en los medios públicos de radio, en los medios públicos de prensa, debería estar de forma vamos, indiscutible. Si no lo está, probablemente es, bueno, pues por un error de funcionamiento. Sabes que las personas, algunos de las personas que nos estén escuchando pensarán, bueno, estos son dos ilusos hablando entre ellos sobre un futuro pues realmente utópico en el que llenemos las parrillas de la televisión de contenidos pues, como tú has dicho, de marcado carácter científico, en este caso que se hable sobre la historia, sobre el pasado de nuestra especie. Pero yo en este caso no hablamos de eso, yo creo que es al menos introducir hacer un cambio de contenidos por otros que realmente sí que van a aportar un valor añadido a la persona, tanto en su formación como en su información, la información cotidiana que pueda recibir. Me parece muy importante y al respecto te pregunto, ¿qué formatos crees que podrían tener un éxito tanto de crítica como de público dedicando sus espacios a tratar temas sobre patrimonio histórico? A verlos los hay y a verlos los ha habido. Hemos citado algunos en la conversación. Yo creo que es una cosa bastante sencilla, la idea de que cada uno podemos tener un formato de divulgación
o de exposición al público de los valores del patrimonio histórico y artístico y de la arqueología, ciñéndonos a ello, ¿no? Es decir, hay muchas posibilidades, o sea, muchas posibilidades, tanto el documental tradicional como el, mezcla de géneros entre la ficción y el documental, como formatos de plató. Es decir, la cuestión son los contenidos, el acabar con el miedo a unos contenidos que, bueno, pues yo casi podía decir que forman parte, como tú has comentado, forman parte de una ilusión colectiva de las personas que están trabajando dentro de este segmento y que, como bien dices, pues acaba pareciendo pues como si fuéramos ilusos, diseñando utopías. Yo no lo tengo tan claro. Es decir, yo llevo 25 años trabajando en mi propia productora, en una sede, en este caso, en un pequeño pueblo de 300 habitantes, haciendo programas sobre patrimonio artístico, sobre etnografía, y bueno, pues nos hemos podido ganar la vida. Esta posibilidad, que suena realmente extraña, estrafalaria, casi excéntrica y utópica, pues es solamente cuestión de que se reproduzca, porque por nuestra experiencia, frente a la audiencia que tienen nuestros programas o a las personas que han visto nuestros programas, nunca hemos recibido críticas por ser demasiado rigurosos, cuando evidentemente la crítica que llega a la televisión es por ser poco rigurosos. Es decir, solamente es conciliar la idea intelectual que tiene nuestra sociedad con el hecho en sí, es decir, con llevarlo a la realidad, ¿no? Es decir, muchas veces se nos toma por ilusos y se nos toma por utópicos precisamente aquellos que en una acera u otra, en un bando u otro, estamos trabajando en pos de hacer realidad aquello que hace nada pues era verdaderamente visto como utópico. No hay que olvidar que el teatro tiene muchos siglos de vida y la televisión tiene muy poquitos años de vida. Es decir, probablemente en algún tiempo hay que pensar que este medio será lo riguroso que han sido nuestros ancestros escribiendo teatro o escribiendo, vamos, haciendo la cultura que nos ha llegado hasta ahora, ¿no? Y precisamente de vuestro trabajo, de Libre Producciones, vamos a hablar un poquito. Vosotros, tú y tu equipo, sois las personas que estáis tras la voz, tras el pensamiento del Lince con Botas, un programa que bueno ya se ha convertido en un clásico en la parrilla de la televisión pública extremeña y que bueno, que básicamente le estamos dando un poco vueltas a todo esto, pero digamos que el Lince con Botas es un programa, es una serie documental sobre la que se ha emitiendo muchísimo tiempo, programas que tienen que ver, o documentales, sobre patrimonio, arqueología, como tú bien has dicho, arquitectura vernácula, naturaleza. Háblanos un poco sobre vuestra particular filosofía de trabajo, de cómo dotáis a vuestras producciones de un estilo también tan particular. Bueno, te agradezco las loas que has comentado a la serie. Nosotros evidentemente estamos encantados con poder hacer este trabajo. Evidentemente, al mismo tiempo que consideramos que era muy difícil encontrar nuestro nicho, por decirlo de alguna manera, nuestro nicho ecológico, tal como está el patio, también es cierto que es un nicho ecológico que hay que cubrir, que es, como vengo insistiendo, que es obligado, ¿no? Y nosotros con la serie realmente, con la idea de crear este animal invisible llamado lince con botas, que recorriera y sobre todo hablara con gente que se para a hablar con un animal invisible y le cuenta digamos, las pormenoridades de su trabajo, de su profesión o de lo que pasa en su contexto, en su alrededor, pues nosotros en principio, desde que empezamos en el año 2001 con el formato, lo que sí llegamos a la conclusión es que no podíamos hacer concesiones, es decir, que no debíamos hacer concesiones a lo que se entiende por hacer televisión, es decir, tanto desde el punto de vista narrativo como desde el punto de vista de los contenidos. Es decir, nuestra idea era que el programa basculara entre lo que cuenta la generosa participación de las personas que participan en ella, pues contando
insisto, pues todo aquello que forma parte de los ya casi 400 episodios que hemos hecho, y al mismo tiempo que no hubiera tampoco muchas concesiones desde el punto de vista del lenguaje narrativo, ¿no? Del lenguaje serio, calmado, no excesivamente vinculado a la ilustración brutal a la que estamos sometidos por el lenguaje audiovisual que predomina actualmente, ¿no? Que básicamente está muy influido por la prisa y por la necesidad de crear una de todo punto excesiva, digamos, impacto, un excesivo impacto en los espectadores. Había que mirar las cosas con calma, había que mirar las cosas con rigor. La mayoría de las personas que intervienen en nuestro programa, ya sean hortelanos, ya sean arqueólogos, ya sean de cualquier profesión, saben de lo que hablan, saben perfectamente de lo que hablan, y se remiten y se dirigen a personas que quizás sepan de lo que se está hablando o quizás puedan aprender de lo que está hablando, aunque sea de una manera, en principio, epidérmica, pero que luego pueda propiciar un mayor interés en lo que se está hablando. Esa era desde su nacimiento la idea, ¿no? Es decir, que no es desde luego de patente propia, ni mucho menos, ¿no? Está vinculado, como ya hemos hablado previamente, a formatos y a ideas previas de un rigor y de pues de un prestigio enorme, ¿no? Insisto, desde Cosmos a divulgadores como Rodríguez de la Fuente o como Cousteau, como todas esas grandes personalidades que, digamos, a nuestra generación, al menos a nuestra generación, pues vinculó a la idea de creer en la televisión como un medio de comunicación de algo que no era necesariamente un espectáculo, una apoteosis, sino que era sencillamente una manera de aprender, como en la escuela, como en la universidad o como en la barra de un bar, ¿no? Entonces, esa era nuestra idea, crear un personaje que se parara a hablar, que se parara a charlar y que le contaran. Durante todo este tiempo hemos tenido la fortuna ya de participar, de contar con, bueno, casi con 3.000 personas y de darnos cuenta, 3.000 personas que han hablado delante de la cámara, y darnos cuenta pues que en todos los oficios, en todos aquello donde hemos parado con el lince, pues hay un denominador común, que es una preparación absolutamente brillante por parte de un enorme porcentaje de las personas que han participado en el programa. Y no digo una preparación académica, que también, sino una preparación para distinguirse en relatar a terceros, a sus conciudadanos, aquello que conocen. Realmente, si nosotros estamos contentos con haber hecho esta serie, es porque básicamente está inspirada en las personas y prácticamente está construida por las personas, porque nuestro trabajo, siendo mucho el que hay que hacer, de producción, de postproducción, de mecánica y tal y cual, en realidad está desnudo sin la sapiencia de estas personas. Y yo creo que es evidente que cualquier persona que haya seguido un episodio, 10, 20 o 100 de la serie se habrá percatado de que de que las personas que participan en ella entienden perfectamente de lo que hablan y de cómo trasladarlo, que es a través de la palabra y de la sabiduría. Tú mismo lo has dicho, esa sabiduría popular, esas experiencias de lo cotidiano, son lo que se han nutrido muchas de las personas que habéis entrevistado en vuestros documentales. Nosotros, en nuestro caso, sabes que nos interesa más en concreto todo lo que tenga que ver con el patrimonio histórico, arqueología, y te pregunto, en esas idas y venidas constantes del lince, han sido de esos 400 y pico programas que nos citabas, algunos de ellos han sido merecedores de participar en un festival tan importante como es el Festival de Cine Arqueológico de Bidasoa. ¿Cuál es vuestra relación, que ya creo que es bastante dilatada, con el festival? Pues en principio sí, hace ya, yo creo que desde la primera o las primeras ediciones, es el Festival de Oyaso es realmente, del Cine Arqueológico de Bidasoa,
es realmente un auténtico lujo. Realmente ver su catálogo y disfrutar de una experiencia en él es, bueno, pues para cualquier profesional del audiovisual o en este caso de la arqueología, pues eso es un plato de primera categoría. Además tiene, como bien sabéis, tiene la peculiaridad de que está mancomunado, está asociado a festivales que llevan las películas pues más allá de nuestras fronteras, en Francia, en Grecia, que vamos, es digamos, eh, la meca de cualquiera de nuestros trabajos que se pueden ver en Grecia, sobre todo relacionados lógicamente con la arqueología. Y es un lugar al que acudimos pues con la frecuencia que afortunadamente han tenido a bien acogernos. Nosotros ya creo que son por lo menos seis programas que hemos estado en la sección oficial. Aspiramos a la edición de este año a estar en algún otro. Y la verdad es que, bueno, pues títulos como La cerámica griega en Extremadura, que recuerdo que realmente creó una cierta bueno, pues expectación, porque es un título, como hablábamos antes, tan especializado, tan de microcosmos dentro de lo apasionante que es todo el mundo de la arqueología, que aquello que dice, bueno, pues ¿a quién puede interesar? Pues acaba interesando pues a mucha más gente de la que nosotros mismos podíamos aspirar, ¿no? Hicimos la pizarra de Barrado, por ejemplo, que también tuvo una acogida estupenda, o incluso programas etnográficos, ya menos relacionados con la arqueología, pero quizás en su fondo sí, como recuerdo la vereda de los hornos, que hicimos sobre los últimos hornos de la cal que estaba en funcionamiento en Extremadura. Es decir, todos programas yo creo que muy apetecibles para la profesión, ¿no? Este año, aparte de los episodios que hemos hecho directamente con vuestra colaboración, y hablo en plural por agradecimiento a personas como tú, a todos los que participaron en los episodios que hicimos, que titulamos Un oficio en el laberinto y un viaje de milenio sobre la profesión y la arqueología en Extremadura. Y creo que también hemos mandado a participar los episodios que hicimos sobre la romanización del Guadiana y también sobre el particularísimo tesoro de Aliseda, pues la investigación y todo lo relativo a ese eminente suceso arqueológico en Extremadura, ¿no? Y ya quizá para finalizar nuestra entrevista, José, vosotros ya tenéis muchas experiencias en estas lides y no hemos sido los únicos, ni vamos a ser tampoco los últimos, pero con esta misión de los recientes capítulos que ha citado, Un oficio en el laberinto y Un viaje de milenio, se ha comprobado como los profesionales de la arqueología y de los medios de comunicación podemos colaborar en estrecha unión para sacar adelante formas de comunicar coherentes, que sin perder un ápice de rigurosidad llegan a las personas de una manera, digamos, asimilable. ¿Tú crees que es el momento de sentar quizá unas bases, unos cimientos sólidos? ¿Es quizá una utopía también? Yo creo que no. Lo que sí quiero subrayar es que nosotros hacemos lo posible, es decir, dentro de la medida de nuestras posibilidades. Pues, por ejemplo, esos episodios, como tú bien sabes, pues se rodaron pues en las condiciones en las que trabajáis vosotros habitualmente, que es en meses veraniegos, teniendo que desplazarse, hacer una agenda muy, bueno, pues muy detallada, ¿no? Para no perjudicar el trabajo vuestro ni tampoco crear ningún tipo de tensión, ¿no? Esas pormenoridades, esas peculiaridades pues son perfectamente soslayables. Son, digamos, los gajes del oficio que tiene que afrontar, en este caso, la profesión y en este caso la producción audiovisual. Pero son los únicos. Es decir, no acabamos de entender en esta casa nuestra que haya tan poco material audiovisual relacionado con algo que creo que es una de las mayores riquezas de nuestra comunidad. Y hablo de la comunidad ciñéndome a las fronteras que entendemos por Extremadura, Cáceres y Badajoz. Si ya nos vamos al ámbito de lo que ha sido esta tierra, este oeste peninsular, pues desde la más anciana antigüedad que vosotros conocéis,
pues bueno, se convierte en un auténtico milagro, en una explosión de posibilidades que, bueno, pues desde lo jovencita, entre comillas, que es nuestra autonomía política y económica, por llamarla así, pues digamos tiene que seguir creciendo para convertirse, yo creo, en un referente absoluto, ¿no? En un referente absoluto. Vosotros lo contáis perfectamente, los profesionales y también los estudiantes, en esos programas. Yo en algún momento he discrepado de la versión exclusivamente, digamos, de puesta en valor de cara al turismo, de cara al desarrollo de toda esta magnífica, este magnífico potencial que tenemos, potencial y hechos de patrimonio arqueológico, patrimonio monumental histórico. Y bueno, yo creo que había que empezar a trabajar por parte de todos, por parte de las instituciones, por parte de la profesión, por parte de los particulares y por supuesto por parte de los profesionales del audiovisual para ser, bueno, pues para concebir un gran artefacto que nos una a todos y que pueda ser un emblema que aparezca en televisión y que tenga una, bueno, pues que suponga una divulgación lo más grande y rigurosa posible, aparte no ya de vuestro trabajo, que es impecable y que es absolutamente necesario, sino de esa enorme riqueza que, insisto, no es exclusivamente el casco monumental de Cáceres o el entorno arqueológico de Mérida, sino todo aquello grande y pequeño que está a nuestro alrededor y que vosotros conocéis perfectamente, ¿no? En una televisión pequeñita como la que tenemos, pues qué menos que encontrar hueco para todos y esencialmente para lo importante. Y está claro que lo importante, y vamos a coincidir, vosotros como arqueólogos y nosotros como productores audiovisuales especializados o vinculados a nuestro patrimonio monumental, a nuestro patrimonio histórico, a nuestro patrimonio natural, pues bueno, lo grande realmente es pues aquello que reflejamos o que debemos reflejar en los documentales, ¿no? Precisamente eso, nuestro patrimonio. Aunque estemos hablando de cosas pequeñitas, como tú bien has dicho, nos consta que tienen una gran repercusión. La gente está ávida por conocer su pasado. Tiene muchas ganas. Yo creo que y la manifestación de todo eso lo hemos podido ver por ejemplo, haciendo un seguimiento de un poco del impacto que ha tenido la emisión de estos capítulos. Nosotros hemos visto como, jolín, en redes sociales, en la propia web, había un movimiento para compartir, para hacer llegar a la gente de que estos programas se emitían, que lo que está cerquita de sus casas salía en televisión, que todos aquellos restos que no entendían iban a lograr un marco de explicación. Yo creo que la gente está muy interesada. El tema está en intentar manejar los lenguajes. Y sí, creo que ahí es donde nosotros tenemos que llegar a ese punto de encuentro. La gente está muy interesada, o sea, muy interesada. Muy interesada. Y cuando hablo a gente digo una audiencia potencial. Ciñéndonos a Extremadura, una audiencia potencial de todos los extremeños y extremeñas. Cuando digo que está interesada es que nosotros acumulamos anécdotas. No podéis imaginar la acumulación de anécdotas que nos llegan, no ya por redes sociales o por vía de comunicación tecnológica, sino a nivel de contacto humano. A nivel de contacto humano, la cantidad de anécdotas que nosotros recibimos por parte de personas de cualquier edad es que dejarían estupefactos no ya a los programadores de televisión, sino a los profesionales que han intervenido en esos programas. Voy a citar solamente dos, si tengo un tiempo para hacerlo. Al respecto de los programas sobre arqueología que recientemente se han emitido, pues, hombre, yo vivo en un pueblo de 300 habitantes. Bueno, evidentemente no soy... No vivo en el anonimato porque buena parte de ellos pues saben que soy el realizador de esta serie. Pero es que sales a tomar un café, te sientas en una terraza a tomar un café y se te arrima un señor de 70 y pico años, pues diciéndote pues el interés que le ha despertado el programa, lo mal que se sentía en ese caso, porque una vez, pues arañando la tierra, como quien dice, encontró unos restos arqueológicos, no supo qué hacer con ellos y se desprendió de ellos a raíz de ver
la trascendencia que tiene una sigilata o que tiene cualquier cosa que le pueda parecer a un señor que en su momento lo puede encontrar en el campo, pues bueno, eso ya tiene Sí. cierta trascendencia. A mí me parece que es para lo que hacemos el programa, ¿no? Para que haya una implicación emocional con aquello que se puede entender mejor o no, como profesión, como actuación, como actividad, pero que tenga un vínculo emocional, un vínculo sentimental con esto. Y te lo cuentan así, dices, jo, pues es que qué bárbaro que haya gente joven, que haya tanta gente joven que se dedica pues durante todo el verano bajo el sol pues a buscar pues cosas que muchas veces pues otras generaciones pues no le han dado la importancia, otras generaciones, otros pensamientos no le han dado la importancia que se tiene, ¿no? Y luego a nivel de arqueología industrial, en la que nosotros también estamos muy interesados, pues también tengo una anécdota reciente, ¿no? Es una persona que te escribe y te llama diciendo, he estado 5 años estudiando electrónica, soy experto en electricidad, soy un profesional que está dedicado a este oficio y nadie me había contado cómo se fabricaba la luz en Extremadura en 1911. Sin embargo, viendo un programa vuestro sobre pues una aceña y una fábrica de la luz en Torrejoncillo, pues resulta que me he enterado de algo que en ningún ámbito académico pues me habían contado. Entonces, evidentemente por ciencia infusa no le va a llegar, ¿no? Bueno, pues es que son cosas que a nosotros, digamos que nos emocionan, nos hacen seguir adelante, ¿no? Porque son vinculaciones a algo como bien sabéis vosotros, es decir, si se pierde el norte, si no se sabe de dónde venimos, raramente no vamos a cometer errores bueno, pues errores esencialmente de destrucción, ¿no? Que es lo que acaba clavando al cielo, ¿no? Pues En nos vuestro alegra caso, ¿sabes? conocer, sí, nos alegra conocer todas esas microhistorias que nos cuentan, que es todo un poco el trasfondo de todo esto que hemos venido Hay preguiñando de... decenas, ¿eh? Por Sí, semana, sí, sí. decenas, sí, sí. Y yo te hablo de un señor que básicamente soy sedentario al respecto de la producción del programa. Mis compañeros de documentación, de trabajo de campo y de cámara, pues esto es literalmente a diario. Es decir, yo creo que intentamos reflejarlo en los programas, pero las reacciones son, pues lo que hemos comentado antes, que es que no es una utopía llegar a las emociones de la gente con estos contenidos, sino que la gente realmente existe una demanda de conocer esto y conocerlo de forma rigurosa, ¿eh? O sea, porque no, bueno, te puedo decir que más o menos, pues puede ser más o menos tedioso determinado discurso, pero bueno, acaba resultando también benéfico el concepto que se tiene. Pues, qué bien habla este señor, qué bien se expresa, tal y cual más allá, y bueno, pues al menos te quedas con que hay ese mismo concepto, ¿no? Bueno, pues con esas ganas, con la esperanza de que en un futuro podamos seguir colaborando, no solamente entre nosotros, sino entre todo un colectivo que seguramente está deseando también intentar llevar esos zarcillos de su producción científica, de su producción intelectual hacia los medios de comunicación. José, nos vamos a despedir, ha sido un placer poner una de las caras del lince. Hemos podido un poco tornar los papeles, el entrevistador entrevistado. Para mí todo esto es una gran experiencia, esta iteración que hago desde la arqueología de los medios de comunicación y yo creo que está siendo además bastante buena. Para mí ha sido un placer. Aquí nos tendréis hasta que tengamos, bueno, pues todo el rato que tengamos cuerda y energía, aquí nos tendréis para documentar y exponer la medida de nuestras posibilidades vuestro trabajo, que insisto, es esencial. Perfecto. Sí, pues con ese deseo nos vamos a despedir esta tarde de viernes. Un placer. Muchas gracias. Un saludo. Roberto, un abrazo.